La pregunta sería, ¿qué es un recuerdo? El recuerdo es una experiencia o una imagen vivida almacenada en nuestra memoria. Recuerde que nuestro cerebro está compuesto por dos hemisferios, pero dicen que la parte de adelante es la parte frontal, la parietal y la occipital. En esta parte tenemos el temporal, que es la memoria. Por eso es que nosotros se nos ha enseñado que cuando uno recibe un golpe en la 100, a esto le dicen 100, en esta parte del cerebro, las personas pueden perder el conocimiento. Y no solamente el conocimiento, incluso pueden perder la memoria y hasta la vida, porque es un golpe fatal para el ser humano. No solamente los golpes en el cerebro afectan la memoria, también afecta la memoria el alcohol, también afecta la memoria la droga. Y usted me dirá, ¿por qué? Porque la droga en el organismo, en el cuerpo, va quemando, va destruyendo las neuronas. Y muchas veces se le dificulta al ser humano poder retener alguna información porque mientras siga bajo los efectos de la droga, sus neuronas están siendo destruidas y muchas veces le dificulta retener la información. Otra parte que afecta a la memoria puede ser las enfermedades como el Parkinson, también puede ser el Alzheimer, también puede ser la falta del uso de la información que usted ha retenido. Por eso es que se nos enseña que el músculo que no se usa se atrofia. ¿Por qué? Porque no se usa. Y muchas veces a nosotros se nos ha enseñado que es necesario que usted repita las cosas para que no sean olvidadas. Recuerda que usted puede tener 30, 40 años y aún así solamente tiene pequeños recuerdos de su infancia. Porque el cerebro automáticamente él se está haciendo una limpieza por dentro de esos recuerdos que no se usan, que no consideran importantes para poder sobrevivir. Es importante que antes de empezar el mensaje tenga usted la información de lo que le estoy diciendo. La memoria es importante porque en la memoria vamos a guardar la palabra de Dios. No es solamente decir soy cristiano, también es retener y poner en práctica el mensaje del evangelio. La pregunta sería ¿por qué? Porque sin ese mensaje no pudiéramos tener vida. Sin ese mensaje retenido en nuestro corazón, no pudiéramos conocer quién es Dios, a qué vino Dios, por qué murió en una cruz, por qué se sacrificó, no lo conociéramos. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tenemos la Santa Biblia en nuestras manos. Pero más que tenerla en nuestras manos, Dios quiere que tú tengas esa escritura en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cómo se llama el mensaje? Recuerdo. La pregunta sería, ¿qué debemos recordar? Dice que la palabra, que el Espíritu Santo nos va a recordar todas aquellas cosas que habremos de decir. Pero ¿cómo usted va a recordar algo que no conoce? Para tú recordar, primero tienes que conocer. Primero tuviste que haber visto, haber escuchado, para tener ese recuerdo y ponerlo por obra, poderlo recordar. El día de hoy quiero leerte un mensaje que aparece en el libro de Hechos, capítulo 1. Y te voy a empezar a hablar de unos requisitos que se necesitaron para poder encontrar el sucesor de Judas. ¿Por qué el sucesor de Judas? Mira lo que dice. Hechos capítulo 1, versículo 15, nos enseña, o si tú empiezas a leerlo desde el 1, te das cuenta que Jesús asciende al cielo. Jesús dura 3 años con los discípulos, pero dice la escritura que él murió en una cruz, estuvo en el sepulcro 3 días y al tercer día resucitó. Luego de ese resucitamiento de Jesús, Jesús estuvo con sus discípulos y después que estuvo con ellos ascendió al cielo. Pero ¿qué pasó después que ascendió al cielo? Después que él sube al cielo, se les aparecen unos varones, uno dice que eran unos ángeles, y les dice, ¿qué hacen aquí? Vayan y trabajen y hagan lo que por el cual Jesús vino a la tierra. Los preparó para que hicieran una obra, la obra del evangelio. ¿Qué pasa? Ellos estaban reunidos, todos los discípulos, en la casa de Pedro y Jacobo. Mientras estaban reunidos, dice que se puso Pedro de pie. Y mira lo que dijo.
En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y les dijo, era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito en el libro del Salmo por el rey David, de que Judas había de entregar al maestro. Pero había que encontrar un sucesor. El sucesor, porque eran 12 apóstoles. Y mira lo que sucedió. En el versículo 21 dice, es necesario que este sucesor de Judas tenga ciertas cualidades. En eso estaba, dice 21, es necesario pues que de estos 120 o estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Dice la palabra que ellos echaron a la suerte y cayó en Matías. Echaron a la suerte, oraron a Dios, sabes todo. Dice que la suerte cayó para Matías. ¿Qué requisito debía tener el sucesor de Judas? Debía estar con los discípulos de Jesús desde el momento que fue bautizado hasta que fue recibido allá arriba en los cielos. Tenía que ser un testigo ocular. Y la pregunta sería, ¿por qué debería tener esos ciertos requisitos? Mira, la Biblia nos enseña que el primer libro que se escribió en la Biblia no fue Mateo. El primer libro, o el más antiguo que se obtiene en la Escritura, dice que es el libro de Primera Tesalonicenses, y se escribió 50 años después de Jesucristo. O sea, que en esos 50 años no había escritura. La pregunta sería, ¿cómo hacían esos discípulos para predicar el evangelio si no estaba el Nuevo Testamento escrito? Por eso era necesario que ellos tenían que tener esos ciertos requisitos para ser un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos predicaban el evangelio según lo que habían visto, según lo que habían oído, porque era necesario poder testificar a otros lo que ellos pudieron ver y escuchar del maestro, para que la gente pudiera creer. Entonces Jesús, cuando estuvo con ellos, Jesús fue el modelo para que ellos pudieran repetir. Después que se fuera al cielo, ellos pudieran repetir todo lo que Él les enseñó aquí en la tierra. Pero ¿cómo una persona va a recordar algo si no ha sido ejercitado en ciertas áreas de su vida? ¿Cómo yo puedo predicarle a otra persona si yo no tengo experiencia, si yo no tengo el conocimiento de la palabra? En aquellos momentos los discípulos no tenían la palabra escrita, pero la tenían en su corazón retenida por la experiencia vivida con el maestro. No sé si voy muy rápido o voy bien. Amén. Estos hombres escogen a Matías, pero ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hacemos con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue un hombre que no estuvo con Jesús. Dice la enseñanza que el apóstol Pablo simplemente estuvo presente en la crucifixión de Jesús de Nazaret. Pero ¿qué requisitos debería tener un apóstol? Era necesario que estuviese desde el bautismo hasta la asunción en el cielo. Pero solamente Pablo estuvo en el momento en que Jesucristo fue crucificado. Y la pregunta, una hermana me dice, ajá, y entonces, ¿qué requisitos vieron en Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? Porque él es apóstol de Jesucristo. Y yo le digo, la diferencia entre Matías y Pablo es que Matías fue escogido a la suerte. En cambio a Pablo se le presentó en camino a Damasco, nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Y fue escogido no por los apóstoles, sino directamente por Jesús. Aunque no tenían testimonio, como decían ellos los requisitos, fue escogido directamente por el mismo que escogió a aquellos 12. Entonces no era necesario los requisitos porque te estaba dando al aval el creador del universo, Jesús de Nazaret. Por eso es que Pablo muchas veces tuvo que tener defensa de su ministerio, porque muchas personas no creían porque decía, este no estuvo con nosotros. Él no tiene el testimonio completo. ¿Cómo él va a predicar algo que él no vio, que él no testificó? Pero él era guiado por el Espíritu Santo y tenía el testimonio de los mismos discípulos. ¿Qué pasó con esto? Jesús enseñó a esos 12, pero uno de ellos se ahorcó, que fue Judas. Dice la Escritura que los discípulos se juntaron, entre eso también Pablo. Entonces Pablo estaba presente cuando los discípulos de Jesús hablaban entre ellos acerca del Maestro. Y mire,
En el libro de Juan, capítulo 2, dice que cuando Jesús estaba con vida, estaba frente a los fariseos y les dice que él iba a derrumbar el templo y lo iba a reedificar en 3 días. Los fariseos les dicen, 46 años duró la construcción de este templo. ¿Cómo tú dices que lo vas a derribar y lo vas a edificar en 3 días? Si nosotros los judíos demoramos 46 años. Pero él no estaba hablando del templo físico, las 4 paredes, estaba hablando de su propio cuerpo. Pero la Biblia más adelante dice que estas personas no entendieron, o los discípulos de Jesús no entendieron hasta que lo vieron resucitado. Ahí cuando vieron a Jesús resucitado, pudieron entender que él no hablaba de las 4 paredes, hablaba de su propio templo, de su propio cuerpo. Y mira lo que pasa. En Juan capítulo 20 empieza a hablar acerca de esa resurrección. El maestro fue crucificado, fue metido en una tumba con una piedra grande. Pero el libro de Marcos nos dice que había unas mujeres llamadas María, no me acuerdo la otra. Estas mujeres eran discípulas de Jesús. ¿Qué pasa? Estas mujeres fueron con aceite a ungir al maestro. Hay algo muy curioso. Es que las personas, cuando estaban con vida, cuando Jesús estaba con vida, ellos pudieron testificar los milagros. Pudieron ver cuando resucitó a Lázaro. Pudieron ver cuando le regresaba la vista a los ciegos. Pudieron ver la multiplicación de los panes y los peces. Pudieron ver muchas cosas sobrenaturales. Pero aún no podían creer de que Jesús iba a resucitar. Porque dice, es necesario, me imagino yo en mi mente, ignorancia mía, que ellos dirían, bueno, se necesita otra persona para que otro ponga la mano, diga la palabra y sea resucitado. ¿Cómo así que él mismo se va a resucitar? Y aún así, siendo los discípulos, dudaron, porque estas mujeres llevaron aceite para ungir a un muerto, para ungir el cuerpo de Jesús de Nazaret. Pero cuando llegaron a la tumba, se encontraron que la tumba estaba vacía, estaba abierta y estaba vacía. Y un hombre les dijo, ¿a quién buscas? A Jesús. Él ha resucitado. Dice que estas mujeres tuvieron temor, pero a la vez gozo, dice en otro capítulo. Y dice, vayan a Galilea, vayan y díganlo a sus hermanos que vayan a Galilea y ahí nos vamos a encontrar. Estas mujeres salieron corriendo a buscar a los discípulos y a decirle, el maestro ha resucitado. El maestro ha resucitado. Y ahí podemos ver la confirmación de lo que dijo Jesús, que ellos entendieron. ¿Por qué entendieron? Porque se acordaron lo que Jesús dijo, que en 3 días iba a reedificar el templo. Hay que darle gracias a Dios porque tenemos la palabra. Nosotros no somos testigos oculares como fueron ellos, pero nosotros tenemos el testimonio de esos pilares de la iglesia. Esos 12 pilares que edificaron y escribieron esta palabra. Démosle gracias a Dios por todo, por la vida, por lo bueno, por lo malo y por lo que ha de venir. La pregunta sería, estas mujeres le dicen a los discípulos, uno, sí, el maestro, ¿cómo así? Dice que cuando estaban en Galilea pasó algo. Mira lo que pasó, capítulo 20, versículo 19, si no estoy mal. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recuerden que Jesús de Nazaret vino a buscar lo que se había perdido. Y lo que se perdió fue una relación con el Padre Eterno, una comunión con el Padre Eterno. Se perdió un gobierno. Porque cuando Adán y Eva pecaron, dicen que ellos se separaron del Padre espiritualmente. La palabra muerte significa separación. El hombre quedó separado del Padre. ¿Y qué era lo que los mantenía unidos al Creador?
Para mí yo creo que es el Espíritu Santo, que es el que está desde el principio de la creación. Y yo le hago la pregunta, ¿ustedes creen que Adán, cuántos saben que Jesús caminó sobre las aguas? ¿Ustedes creen que el primer Adán no caminaba sobre las aguas mientras tenía comunión con el Padre? ¿Ustedes creen que el primer Adán no tenía ese poder sobrenatural que tuvo Jesús de Nazaret? Claro que sí, pero el momento en que el primer Adán peca, se separa, esa comunión ya no está, porque muere espiritualmente. Y no solamente murió espiritualmente, se separó del Padre, sino que perdió el gobierno de la tierra. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que cuando el hombre perdió el gobierno de la tierra, quedó un vacío. Y ese vacío fue usurpado por Satanás. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús, cuando fue tentado en el desierto, Satanás le dice, mira lo que le dice, si postrare y me adorare, te daré todos los reinos de la tierra. Entonces quiere decir que había un usurpador gobernando las naciones de este mundo. Por eso lo llaman como príncipe de las tinieblas. ¿Cómo es que le llaman? A la final estaba gobernando la tierra. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben que se conmemora hoy 7 de octubre? ¿Cuántos saben que Satanás siempre ha querido destruir la obra del Padre? Siempre ha querido poner piedra de tropiezo para que el hombre no cumpla los propósitos del Creador. Él siempre ha tenido la voluntad de destruir a los hijos del Padre. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy, 7 de octubre, se celebra el día en que Palestina atacó a Israel. Hoy se celebra, hoy 7 de octubre, en el año 2023, Palestina atacó a Israel y le mató 1.139 personas en territorio israelita. Y no solamente eso, se llevaron 200 rehenes a Gaza. La pregunta sería, ¿por qué estas personas atacan el pueblo de Dios? ¿Será que están guiados por el Padre o será que están gobernados por el enemigo? Así como lo dijo cuando tentó a Jesús, todos los reinos te daré si te postras ante mí. Entonces sabemos que todo el que no recibe a Jesús, el que no acepta al Creador, está en contra del gobierno del Todopoderoso. Por eso es que Israel siempre ha sido atacada. Por eso es que Israel siempre ha sido blanco del enemigo, porque él siempre ha querido destruir los propósitos del Creador. Y la palabra, gracias amor, y la palabra nos dice que a Abraham se le dio una promesa. A Abraham se le da la promesa y le dijo, toda tu descendencia será contada como la arena, será mucha. Pero también le dijo, todo aquel que te bendiga será bendecido y todo aquel que te maldiga será maldecido. Si tú pones a estudiar las escrituras, tienes que recordar. Cuando tú lees las escrituras, tienes que recordar, si la has leído, cómo le fue a todas aquellas naciones que atacaron a Israel. Porque no se trata de lo muy grande que sea o lo muy pequeña, se trata de quién está con esa nación. Para nosotros como hijos de Dios, sí hay un pueblo escogido por Dios. Se llama el pueblo de Israel. Sí hay un pueblo escogido por Dios, porque la escritura me dice a mí que el pueblo escogido de Dios es todo aquel que adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque Él dice que en el momento de la resurrección, dice que va a apartar las ovejas de las cabras. Y las cabras son todas aquellas almas que han estado en contra del reino de los cielos, que han puesto piedra de tropiezo para que los hijos de Dios caigan y perezcan. Hoy estamos recordando ese día. Hoy el planeta entero está recordando ese día, donde 1.139 personas murieron en Israel y 200 fueron secuestradas. Eso no se va a olvidar. Eso quedará en la historia y la gente lo va a recordar. Pero como dijo un amigo mío que es policía, toda acción tiene una reacción y por ende una consecuencia. Debemos estar conscientes de cuáles son nuestros actos. Para nosotros, los hijos de Dios, bendecimos al pueblo de Israel.
porque en Él somos injertados, en Él estamos fundamentados. ¿Saben por qué? Y quieren que les diga la verdad. Porque Jesús de Nazaret es rey de los judíos. Jesús de Nazaret es rey de los judíos. Y todo el que no adora al rey de los judíos está adorando a otra cosa que se llama el enemigo, al príncipe de este mundo, que no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué les hablo de esto? Porque en el momento que Jesucristo resucitó, o mejor dicho, recordemos, cuando Jesús de Nazaret estaba montado en una cruz agonizando, yo estoy más que seguro que el enemigo pensó en su mente: destruí el propósito, acabé con el que decían que era el Mesías. Pero no era el final, era apenas el comienzo de un nuevo gobierno de los hijos de Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Cuando los discípulos recordaron lo que dicho por Jesús, fue cuando lo pudieron ver. Dice que Jesús se le presentó por segunda vez a los discípulos, ya resucitado. Pero dice la Escritura que había un hombre llamado Tomás que le dice: hasta que yo no lo vea, no voy a creer. Hasta que yo no lo vea, no creeré que él resucitó. Dice que se le presenta por segunda vez y le dice a Tomás: Tomás, mira mis manos, mira mi costado, mete tu mano en mi costado. Le dice en la Escritura, puedes leer los dos capítulos, capítulo 20 y capítulo 21 de Juan, y le dice: no seas incrédulo, sino creyente. ¿A quién se lo dijo? A Tomás. ¿Y Tomás qué dijo? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Dice que se le presentó a los discípulos por tercera vez. La pregunta sería: las dos primeras veces que se le presentó ya resucitado fue un día después del sábado. Por eso es que nosotros como cristianos nos reunimos el domingo, que es el primer día de la semana. Por eso es que los judíos y aquellas personas que están cimentadas en la ley se reúnen los sábados, porque ellos guardan el sábado. Pero para nosotros como cristianos nos reunimos el primer día de la semana, que es el domingo. Amén. Dice que después que ellos se reunieron el primer día en el domingo, después de 8 días se reunieron otra vez y le dan el testimonio a Tomás. Pero dice que se reunieron por tercera vez, y esta vez no estaban en la casa de Pedro y Jacobo. Esta vez estaban en un lugar de pesca, estaban en la playa. ¿Por qué? Mira lo que les voy a decir. Cuando Jesús estaba con vida, Pedro le dijo, o Jesús le dice, mejor dicho, le dice que había llegado su hora. Y Pedro, como siempre, anda metiendo sus narices y dice que él estaría dispuesto a morir por causa de él. Jesús le dice: antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pero ¿qué pasó? Cuando Jesús lo apresan y lo llevan a castigarlo, dice que las personas se le acercó, mira, y le decía: tú hablas como ellos, tú eres uno de ellos. Yo no. Lo negó la primera vez. La segunda vez hizo lo mismo, lo volvió a negar. Pero a la tercera vez cometió el error más profundo. Dice: nada que ver, te lo juro que yo no sé nada de ese hombre. Pedro se atrevió a jurar que no conocía a Jesús de Nazaret. Y cuando lo juró, ¿qué pasó? Dice que cantó el gallo. Y en el momento en que el gallo canta, Pedro se recuerda lo que le dijo el maestro: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y dice que Pedro lloró amargamente porque recordó las palabras de su maestro. Muchas veces somos como Pedro, que tenemos que esperar que nos sucedan las cosas malas para poder recordar: ay, verdad que yo tenía que buscar a Dios. Porque cuando estamos en un hospital es que nos acordamos a decirle a los sacerdotes, a los pastores: oren por nosotros, que me estoy a punto de morir, ore por mí, que mi hijo está grave. Ahí nos acordamos de la palabra del Señor cuando dice que tiene poder para sanar. Pero mientras tenías salud no te acordabas de él. Mientras tenías vida,
Cuando te había pasado nada, no te acordabas del maestro. Te decían, vamos al servicio a escuchar la palabra. Y dice, ¿para qué? Eso no es importante. Yo en mi casa puedo orar, yo en mi casa puedo pedirle a Dios y Él me escucha. Pero Dios dice que debemos estar siempre unánimes y juntos como hijos de Dios. Y aunque no seamos perfectos y que tenemos muchos errores, Dios lo sabe. Y aún así, tomó la determinación de morir en una cruz por los pecadores. ¿Por qué te digo todo esto? Porque hay una palabra, no recuerdo, hay un salmo que dice, si no los hacía morir, no volteaban su mirada a mí. Por eso es que el Padre muchas veces decimos, ¿por qué si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué Dios permite todo esto? Hijo, porque te has olvidado de Dios, te has olvidado del Creador, te has olvidado de aquel que te llamó, te has olvidado de las promesas que le hiciste cuando comenzaste en el Evangelio, te has olvidado. Y cuando estás en los momentos difíciles, es que empiezas a recordar quién es Dios en tu vida. Por eso es que nosotros tenemos que tener conciencia y no ser como Tomás, que Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados aquellas personas que creyeron sin haber visto, porque aunque nosotros no vimos al Maestro como ellos, hemos recibido el testimonio y hemos creído. Hemos podido recibir a Dios en nuestro corazón sin haberlo visto. Y sigue la historia. Dice que se les presenta por tercera vez y se les presenta en la playa. Y yo quiero hacer la pregunta, ¿por qué se les presenta por tercera vez en la playa? Porque aquel hombre que juró morir por causa del Señor Jesús, lo negó 3 veces. ¿Qué pasó con ese hombre? Ese hombre se llamaba Simón y el Señor le llamó Pedro. ¿Dónde estaba Pedro después de la muerte de Jesús de Nazaret? Regresó a su vida pasada como pescador. Y Jesús le había dicho, ya no serás más pescador, ahora serás pescador de hombres. Ya no serías más ese hombre que está metido 24/7 en el mar buscando el alimento. Ahora tú tendrías que buscar a hombres, a las almas, ser pescador de hombres. Cuando Jesús se les aparece en la playa, dice la escritura que, creo que si no estoy mal fue Juan, que le dice a Pedro, Pedro, el Maestro ha resucitado. Dice que Pedro salió del agua y se ciñó la ropa para presentarse delante de Jesús. Dice que Jesús y Pedro tuvieron una plática. Mira lo que le dice Pedro, o mejor dicho, Jesús en esa plática que tuvieron. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez. ¿A la cuánta vez? Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otro de sus discípulos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Dice, y se echó al mar. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de estos discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando habieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La pregunta sería, ¿cuántas veces le preguntó si lo amaba? ¿Cuántas? 3 veces. Ahora le hago la pregunta. Recordemos. ¿Cuántas veces lo negó? ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. ¿Y cuántas veces el maestro le preguntó que si lo amaba? 3 veces. Por eso es que cuando la tercera vez le pregunta a Jesús, Pedro se entristece. Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Le estaba recordando quién era él antes de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque en la intimidad se les apareció 3 veces para que ellos pudieran entender que sí iba a resucitar, que sí iba a aparecer de nuevo, que las promesas que hizo en vida no se acabaron. Por eso es que cuando hablamos la palabra, nos quebrantamos. La pregunta sería, ¿cuántas veces has negado tú a Jesús de Nazaret? Porque no se trata de negarlo solamente de boca. La palabra a mí me enseña y me muestra que nosotros como hijos de Dios muchas veces decimos con nuestra boca que amamos al Señor, igualmente como lo dijo Pedro, pero con su acto, con nuestro acto, lo negamos a diario. Porque si tú sabes que buscar de Él es importante, bienvenido, Dios le bendiga. Si buscar de Dios es importante, ¿por qué no lo hacemos? Yo les hago una pregunta. ¿Será que si yo saco un billete de 50,000 pesos, será que ese billete es importante? ¿Será que si yo les muestro un billete de 100,000 pesos, será que es importante? Porque todos los días salimos a buscar ese billete. Todos los días salimos a trabajar a buscar el dinero. Porque para nosotros el dinero es importante para poder suplir nuestros gastos, nuestras necesidades. Pero ¿por qué no buscamos, así como buscamos el dinero, por qué no buscamos al Creador? Al reino de los cielos. Porque si para el hombre es importante el dinero para vivir, más aún es importante Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Además de eso, ¿por qué Jesús es importante? ¿Por qué Dios es importante en tu vida? Porque muchas de las personas dudan de que haya vida después de la muerte, pero con la palabra en nuestros corazones sabemos que existe vida después de la muerte. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si su alma es perdida? ¿De qué te vale a ti ganar todo el dinero del mundo si tu vida se va a perder en el infierno? ¿Por qué nosotros no recordamos lo que Jesús nos enseñó? Porque no lo consideramos importante en nuestra vida. Es triste, pero es cierto. Por eso es que dice, muchos fueron los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos los escogidos que le dieron a Jesús de Nazaret en vez de este mundo. Pocos fueron los que estuvieron dispuestos a permanecer unánimes juntos, pero hasta el final. No es decir, soy cristiano hoy, mañana no. Porque tú no le dices a tu jefe, tú no le dices, yo quiero recibir mi sueldo hoy, pero mañana no. ¿O quién le dice a su jefe que no quiere recibir salario? Nadie.
Todos trabajamos porque necesitamos y es importante, pero ¿por qué no trabajamos por el reino de los cielos? ¿Por qué no nos disponemos? Y esto es lo que le decía Jesús a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Cuando Jesús le dice por tercera vez a Pedro: Pedro, me ama, y se entristece, Jesús le está devolviendo el ánimo, la confianza. ¿Por qué Pedro se regresó a pescar otra vez? Porque creyó que cuando su maestro murió, se acabó todo. Por eso es que dice que cuando lo vieron resucitado, miren, la pastora nos decía esta mañana: nosotros como líderes siempre estamos evaluándolos a ustedes, los hijos. Siempre los estamos evaluando para saber qué capacidades tiene usted. Igualmente lo hago yo. Yo cada vez que me pongo aquí a predicar, yo siempre lo observo a todos ustedes para saber si están listos aún o si todavía les falta. ¿Cómo yo salgo a predicar a otros lugares? ¿Cómo yo salgo a predicar a otros barrios con un grupo de guerra, con un grupo de conquista, si aún no estamos listos? Quizás mi esposo y yo tengamos algún poquito de experiencia, pero la idea es que todos juntos, unánimes, salgamos a evangelizar. Salgamos a hacer la gran comisión que dijo Jesús. Pero Jesús le dice: era necesario que Él pereciera para enviarles a otro, al Espíritu Santo. Dice que cuando se les apareció, sopló en su nariz, mejor dicho, le sopló y le dijo: reciban al Espíritu Santo. Cuando los discípulos recibieran al Espíritu Santo, iban a recibir poder, comunión, iban a recibir gobierno. Por eso es que cuando los discípulos llegaban a un sitio, todo era transformado, todo era lleno de la presencia del Espíritu Santo. Pero eso lo hacía cuando recibía o los recibían personas que pudieran tener fe. Porque la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús de Nazaret, cuando vino a su propio pueblo, a Nazaret, dijo que hizo pocos milagros porque no todo el mundo creía en Jesús, porque lo conocían como el hijo del carpintero o el carpintero. Cuando Pedro recibe el ánimo, cuando Jesús le dice: apacienta, o sea, como que le dijo prácticamente: recuerda quién eres, a qué te mandé, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, también le dijo: apacienta mis ovejas, o sea, recuerda por qué te llamé, recuerda a qué estás llamado, recuerda qué es lo que tienes que hacer, porque Jesús todavía no había subido al cielo. Estaba con sus discípulos un tiempo. Y Pedro recibió el ánimo. Por eso es que cuando Jesús asciende al cielo, por eso es que cuando estaban reunidos en la casa todos los discípulos, por eso es que Pedro se levantó. Por eso es que Pedro se levantó y les dijo: es necesario que Judas haya hecho lo que hizo, porque estaba escrito en el libro del Salmo. Ahora busquemos un sucesor. Por eso Pedro, porque Jesús era necesario que se les apareciera para sanar sus corazones, para que no sean más incrédulos, porque no es lo mismo un Cristo vivo que un Cristo crucificado, que un Cristo resucitado. No es lo mismo ver a la humanidad de Jesús que ver la gloria de Jesús.
Porque cuando las personas vieron la humanidad de Jesús, aún dudaban de él. Pero cuando vieron a Jesús glorificado, resucitado frente a ellos, ya no tenían duda. Por eso estuvieron dispuestos a morir, a ser perseguidos, a ser escupidos, a ser apedreados. Porque Pedro, ese hombre que dijo en un momento, mire lo que le digo, Pedro, cuando Jesús lo apresaron, tuvo miedo, por eso lo negó 3 veces. Pero cuando Jesús resucitó y le regresó el ánimo, pregúnteme, o hágame la pregunta, ¿de qué manera murió Pedro? ¿Alguien lo sabe? Miren, Pedro, cuando estaba Jesús con vida, tuvo miedo de morir, por eso lo negó. Cuando vino Jesús resucitado, estuvo dispuesto a morir. ¿Y cómo murió? Murió crucificado, pero de cabeza, porque él decía que no era digno de morir como Jesús de Nazaret en una cruz. Por eso Pedro fue crucificado de cabeza. Por eso Santiago, ¿cómo que? Esteban, perdón. Por eso es que Esteban murió apedreado, mirando al cielo y viendo a Jesús de Nazaret sentado a la diestra del Padre. Por eso es que todos los discípulos de Jesús vieron muerte, y una muerte violenta. Dice que algunos de ellos fueron decapitados. Dice que algunos de ellos fueron crucificados, otros apedreados. Todos padecieron persecución. Pero todos estuvieron dispuestos a morir por causa del evangelio. Porque Jesús les enseñó, estando en vida, que dice que el que pierda su vida por causa de él, la hallaría. Por eso es que ya cuando vieron a Jesús resucitado, ya no había más duda en sus corazones. Ya estaban plenamente seguros de que todo lo que Jesús le dijo en vida era verdad. Ya no dudaban más de Jesús de Nazaret. Porque cuando lo vieron resucitado, recordaron toda la enseñanza que recibieron durante 3 años. Y mire, ¿por qué era necesario los requisitos para ser discípulos de apóstoles de Jesucristo? Porque como les dije, no había escritura. Ellos hablaban según lo que habían visto. De eso le predicaban a las personas. Ahora le pregunto, si Jesús le ponía la mano a las personas para que fuesen sanadas, liberadas y restauradas, de esa misma manera lo iban a hacer los discípulos. Si Jesús salía a predicar a todas las naciones, a todos los lugares, ellos también lo iban a repetir, porque eso es lo que conocen de Jesús de Nazaret. Eso es lo que habían visto de Jesús de Nazaret. Por eso que yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. Quiero hacerte una pregunta el día de hoy. Ustedes saben que hay personas que están apartadas del evangelio. Y lo saben y conocen. Hay personas que se apartan del evangelio. La pregunta sería, ¿será que ellos no se acuerdan quién los llamó? ¿Será que ellos no se acuerdan cuando predicaban en las iglesias? ¿Será que ellos no se acuerdan cuando imponían las manos y eran sanados a los enfermos? ¿Será que esas personas no se acuerdan cuando se bautizaron? ¿Será que esas personas no se acuerdan cuando tuvieron el primer encuentro con Jesús de Nazaret? ¿Será que esas personas no se acuerdan cuando Dios los sanó de su enfermedad? ¿O será que no se acuerdan cuando Dios le arregló la familia? ¿Los libró de la muerte? Yo le hago una pregunta, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Porque la ciencia me enseña a mí que las experiencias fuertes en nuestra vida se consideran memoria a largo plazo. Es muy difícil olvidar las experiencias sobrenaturales y fuertes e impactantes en nuestra vida. Todas esas personas que están apartadas del reino de los cielos, ellos recuerdan, pero no son capaces de regresar. La pregunta sería, ¿por qué no son capaces de regresar? ¿Por qué no quieren reaccionar y decir es necesario? Vemos muchas veces pastores en las drogas y le preguntan, ¿tú no eres el pastor? Y lo ven así todos llenos, sucios. ¿Tú no eras el pastor que predicaba? Porque la gente sí se acuerda. Porque si él no se acuerda, la gente se lo va a recordar.
Y le va a decir, tú no eras aquel pastor que me puso la mano. Tú no eras aquel pastor que fue a mi casa a orar. ¿Qué haces en la droga nuevamente? Le pasó lo mismo que a Pedro. Hubo un quebrantamiento en su vida que lo hizo dudar de su fe. Porque Pedro vio los milagros estando con Jesús, pero cuando lo vio montado en una cruz, tuvo duda en su corazón. Porque no nada más me dice la Escritura que solamente dudó Tomás. Todos los discípulos dudaron. Todos los discípulos dudaron de que realmente fuese el Mesías. Porque cuando lo vieron crucificado, cuando vieron ese momento difícil en su vida, se regresaron atrás. ¿Dónde estaba Pedro? Pescando nuevamente. ¿Qué quiere decir? Que regresó a su vida pasada. Para mí, descarriado. Porque regresó a su vida pasada. No siguió firme. Por eso es que fue necesario que Jesús en la playa comiera con él y le recordase: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. O sea, hijo, despierta. Por eso es que yo le puedo predicar a una persona que ha sido apartada del evangelio. Yo le puedo predicar. Pero hasta que él no tenga un encuentro como lo tuvo Pedro, no va a regresar. Y eso es lo que pasa con nosotros los cristianos. Por eso es que nos dice Pablo y nos enseña que debemos perseverar hasta el final. Y yo les insto a ustedes, así como les dijo Pedro, no dejen de asistir a la congregación. No dejen de asistir a los martes de oración. Tú no sabes en qué martes Dios se va a revelar a tu vida y te va a transformar. Es necesario que tú perseveres en los caminos de Dios. Es necesario que seas exhortado el día de hoy y puedas asistir a las actividades. Porque de esto depende nuestra vida. No porque sea yo, no porque sea Irmari, no porque seamos los mejores. Es que Dios nos colocó aquí en este lugar para que alimentemos a la gente, para que enseñemos a la gente, para que le demos lo que el Padre nos ha dado. Porque si de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar a otros. Porque a eso hemos sido llamados, a predicar las buenas nuevas de salvación, para que así como nosotros tenemos vida, tengan vida las otras personas. Recuerda el día de hoy. Te invito a que cierres tus ojos en esta hora. Cierra tus ojos y te pido encarecidamente que recuerdes en este momento, puedas recordar ese primer encuentro que tuviste con Jesús de Nazaret. Que puedas recordar qué ha hecho Jesús de Nazaret en tu vida. Que puedas recordar esos momentos cuando tú orabas. Que puedas recordar esos momentos cuando tú luchabas por tu familia en oración. Que puedas recordar esos momentos cuando predicabas la palabra. Que puedas recordar esos momentos cuando eras usado por Jesús de Nazaret a través del Espíritu Santo. Te invito a que cierres tus ojos y puedas recordar todo aquello hermoso y bello que te ha hecho Dios en tu vida. Que puedas recordar que has sido tú el que te has apartado de Él y no Él de ti. Jesús siempre ha estado dispuesto a abrazarte, a amarte, a ministrarte. Jesús de Nazaret siempre ha estado dispuesto a amarte. Aunque el hombre te falle, Jesús nunca te va a fallar. Aunque muchas personas te olviden, Jesús nunca te va a olvidar. Aunque muchas personas te den la espalda, Jesús nunca te va a dar la espalda. Aunque Jesús de Nazaret puede estar en tu vida, recuerda que has sido tú el que te has alejado de Él. Recuerda que es necesario que tú puedas regresar al primer amor. Porque Jesús, o el libro de Apocalipsis nos enseña y nos dice: conozco todas tus obras, pero tengo algo contra ti. Has olvidado el primer amor. Recuerda el primer amor en tu vida. Recuerda ese primer amor que te hizo creer en el Todopoderoso. Recuerda quién es Jesús en tu vida. Recuerda quiénes somos en el Evangelio. Recuerda a qué hemos sido llamados. Recuerda quién fue el que te capacitó. Este mensaje lo titulé Recuerdos, porque es necesario que en los momentos difíciles podamos recordar quién es Dios en nuestra vida. Y así mismo vamos a seguir orando. Padre Dios que estás en los cielos,
Te damos gracias, Padre, por tu infinito amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por las almas que no se han apartado de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta familia que han venido a buscar de tu palabra. No han venido a buscar de Jesús de Mari, han venido a buscar de tu presencia, que es el Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido y nos has colocado en este lugar para ser ese faro en medio de la oscuridad, para que aquellas personas te puedan ver a ti, te puedan reconocer como su único Dios y Salvador, puedan reconocer de que existe un Rey de Reyes y Señor de Señores, puedan reconocer de que ellos tienen un soberano Dios que los va a cuidar, que los va a capacitar y los va a preparar para una gran comisión. Estamos aquí delante de tu presencia, estamos siempre agradecidos contigo y te pedimos perdón, Padre, si te hemos fallado consciente o inconscientemente. Te pedimos perdón, Padre, si hemos sido ingratos contigo. Te pedimos perdón, Señor, si no te hemos dado la importancia que tú te mereces. Te pedimos perdón, Señor, si le hemos puesto más importante a las cosas del mundo que a tu palabra, Padre. Te pedimos perdón si hemos fallado, Señor, en la asistencia todos los martes. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque no hemos hecho lo que tú nos has pedido, a lo que hemos sido llamados, y es a permanecer en tu palabra, a permanecer en oración, a permanecer lleno del Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Señor, si hemos hecho conscientemente, hemos cometido pecado, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos hecho el bien que tú nos has demandado, Padre. Porque dice la Escritura que el que conoce, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Te pedimos perdón por los pecados por omisión, Señor. Te pedimos perdón, Señor, aún por nuestras familias. Te pedimos, Señor, perdón, Señor, por lo que hemos de cometer en un futuro. Te pedimos perdón siempre, pero más que pedir perdón, Señor, también te queremos pedir que nos llenes más de tu presencia, Padre. Que el Espíritu Santo no sea parte de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que no nos permitas que nos desviemos de tu propósito, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, que podamos recordar todos los días tu palabra y estar conscientes de que tú siempre estás con nosotros hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Espíritu Santo, por ministrar nuestras vidas, por llenar ese vacío que teníamos cuando estábamos en el mundo. En esta hora, Padre, te pido que seas tú bendiciendo a cada uno de los que están presentes, llenando sus corazones de ese inmenso amor. Y recuérdales, Padre, de que tú eres el Todopoderoso, con amor, con mansedumbre, con ternura, así como tú lo sabes hacer, Señor. Porque más que amor que un humano te puede dar, Jesús de Nazaret te lo multiplicará al 100 por 1. Estamos creyendo en un Dios que resucitó. Estamos creyendo en un Dios que nos capacitó. Estamos creyendo en un Dios que nos llamó a su luz admirable. Y estamos conscientes que va a haber persecución. Estamos conscientes que va a haber muerte. Estamos conscientes que va a haber ataques del enemigo. Pero así como Jesús de Nazaret venció al mundo, nosotros también venceremos juntamente con él. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Mira qué bonito, mira.